Buenos días a todos y todas. Muchas gracias por acompañarnos. This press conference will be in Spanish. Hoy nos acompañan colegas de Centroamérica que vienen a testificar y a reclamar sus derechos. El derecho a la reparación por los daños y pérdidas que nos ha reconocido la opinión consultiva de la Corte Interamericana implica que los estados tienen la obligación de reparar y las personas, las comunidades y nuestros ecosistemas no tienen la obligación de soportar el daño. Y eso es una obligación, una realidad jurídica, política que es ignorada dentro de la Convención Marco y que acá nuestros negociadores no están tomando en cuenta. Sin embargo, la lucha desde la sociedad civil, desde las bases, desde las comunidades, desde las lideresas, desde las personas en el territorio se está dando ampliamente. Hoy nos acompañan diferentes personas y para iniciar esta serie de testimonios y este reclamo político por derechos humanos, por el derecho internacional a la reparación por daños y pérdidas, me acompaña la lideresa Sara del Pilar Guardado, representante comunitaria de El Salvador, quien nos va a hablar cómo el cambio climático, especialmente los efectos adversos del clima, les afecta a su comunidad. Adelante, Sara. Buenos días a todas y todos. Mi nombre es Sara Guardado. Soy parte de la Mesa por la Sustentabilidad del Agua y el Medio Ambiente de la zona sur de Aguachapán, Mesama, El Salvador. En esta mesa nos aglutinamos 23 organizaciones comunitarias de las cuales estamos trabajando por los impactos del cambio climático. ¿Cómo nos está impactando el cambio climático en las comunidades? Nos está afectando mucho la pérdida del ecosistema de manglar, que es nuestros medios de vida. Nos afecta también la pérdida de biodiversidad, que también son parte de nuestros medios de vida para sobrevivir y poder tener ingresos económicos a nuestras familias. El mar de fondo, la salinización, el aumento de la salinización en el agua que estamos consumiendo nos está impactando también. Y nos impactan los fuertes vientos, de los cuales estamos también perdiendo parte de nuestros cultivos en nuestras comunidades que tenemos aledañas a nuestro poco espacio de tierra para poder trabajar. Tenemos también pérdidas de todos nuestros cultivos, de los cuales tenemos desplazamiento forzado, sobre todo de mujeres y juventudes, de los cuales están corriendo riesgos al desplazarnos de un lugar a otro sin saber qué nos espera, pérdida de nuestra cultura, de nuestra identidad, de nuestros lugares, de perder lo poco que tenemos en nuestra comunidad cuando nos desplazamos, ese riesgo que se está corriendo, pero sobre todo la pérdida que no se puede resarcir, ese daño emocional del cual estamos teniendo también, que no está siendo tomado en cuenta porque solo se ve lo material, pero los daños psicológicos, los daños que las juventudes están sufriendo, las niñez y que las mujeres también estamos sufriendo, es importante tomarlas en cuenta. ¿Qué es lo que estamos haciendo para poder sobrevivir y para poder enfrentar estos cambios del cambio climático? Como alternativas, tenemos iniciativas productivas agroecológicas para poder sobrevivir. Estamos teniendo sistemas de monitoreo climático de los cuales monitoreamos el clima. Estamos trabajando en los temas de restauración por nuestros ecosistemas. Estamos trabajando con juventudes, organizándonos también para poder ver de qué manera nosotros podemos sobrevivir en nuestra comunidad. El sistema organizativo es muy importante. ¿Por qué para mí es importante como mujer estar acá en la COP? Primero, para que la voz de las mujeres de estos sistemas colectivos de trabajo de restauración se puedan escuchar. Mujeres, juventudes y sobre todo para que podamos ver de qué manera exigimos y escuchen nuestra voz, que se escuche nuestra voz de manera regional, de manera centroamericana, las pérdidas y los daños que estamos teniendo. Nadie se preocupa por resarcir esos daños, nadie se preocupa por decir quienes nos están afectando, es decir, quienes nos están provocando estos impactos, este calentamiento del océano, quienes están provocando todas las alteraciones del clima, no se están responsabilizando por resarcir daños y mucho menos le dan importancia a las pérdidas y a los daños de reparación que estamos teniendo en la región centroamericana. Reparar es restituir, reparar es compensar, es dar satisfacción a las comunidades que son víctimas, es cesar el daño, es la no repetición, es cambiar el modelo económico donde las comunidades subsidian,
30 años de no estabilización de las emisiones y daños y pérdidas que suman trillones de dólares alrededor del mundo. Para comentar también sobre su experiencia nos acompaña Luis González de la ONG UNES, que nos va a conversar y compartir sobre las pérdidas humanas, espirituales y territoriales contra las que luchan en su comunidad a raíz de los daños y pérdidas. Buen día a todos y todas. Luis González de UNES, El Salvador. Bueno, decir de que los fenómenos climáticos extremos, este cambio climático, obviamente golpea a las comunidades, sus medios de vida, sus viviendas, todo, digamos, que lo que está vinculado a su realidad, a su espiritualidad, y entre esto la pérdida de su seguridad y soberanía alimentaria. Centroamérica y el Caribe enfrentan como una región altamente vulnerable estos impactos que cada vez se vuelven más graves por el aumento de la temperatura. Ya pasamos este umbral del 1.5 en la región, a pesar de que para el mundo todavía se mira como una seguridad climática. Entre estos, las olas de calor, las lluvias más intensas, las sequías más intensas obviamente afectan a las comunidades en aquellos aspectos como más sensibles, como el tema de la comida, como el tema del acceso al agua, y esto hace de que toda su forma de vida cambie. En esto es importante decir que es clave para poder solucionar esto la participación de las comunidades. Y un poco como mencionaba Sara, las comunidades informadas deben participar en todas las medidas vinculadas a la mitigación y a la adaptación del cambio climático. En esto mencionar que es importante la ciencia comunitaria, cómo las comunidades pueden hacer un monitoreo climático año con año, mes con mes, de cómo hay más precipitaciones o más temperatura, cómo esta les afecta, de manera de poder involucrarse en las soluciones al tema de los impactos climáticos en sus cultivos, en su agua, en sus medios de vida. En esto es importante cómo desde las comunidades se exige reparar el daño, porque muchas veces en nuestros países se plantean que hayan medidas desde las comunidades para solucionar o adaptarnos al cambio climático. Pero ¿qué pasa cuando ya no es posible la adaptación? ¿Qué pasa cuando ya no es posible cosechar porque siempre se pierde el cultivo? Cuando se vivía cerca de la costa y se ha perdido la costa por un fenómeno de mar de fondo. Entonces, cuando la adaptación ya no es posible, se entra a hablar de daños y pérdidas y hay la necesidad de reparar el daño. Y por eso es que como región centroamericana y como comunidades se plantean demandas desde esas necesidades de la gente. Y es importante trabajar la adaptación, pero cada día es importante más hablar de daños y pérdidas. Y en eso es importante recursos directos a las comunidades, que haya acceso a fondos climáticos, que no haya tanta burocracia para la gente, que la cooperación internacional brinde la importancia a las agendas locales de la gente, que haya un enfoque de multiculturalidad, no solo de ayuda humanitaria, y de que también las comunidades tomen parte de las decisiones de qué hacer para poder enfrentar los daños del cambio climático. Que se tomen en cuenta y se empiece a hablar más el tema de la migración climática, cómo hay personas de las comunidades que migran porque ya no tienen oportunidad de seguir viviendo como tradicionalmente lo han hecho en sus comunidades. Y es urgente de que se trabajen marcos legales robustos para poder atender estas realidades en los países, pero que estos marcos legales pues sean construidos desde la identidad de las comunidades, desde su espiritualidad, desde su realidad. Por lo tanto, es importante en este marco exigir a los estados, a la comunidad internacional, compromisos claros de financiamiento justo, respeto pleno a los derechos humanos y obviamente de las comunidades, y exigimos que se ponga la vida y no el lucro en el centro de las decisiones. Gracias. Muchas gracias, Luis. Creo que es muy importante llamar la atención sobre ¿cuál es nuestro derecho? Nuestro derecho es la reparación integral. Sin embargo, ¿qué es lo que nos ofrece este proceso acá en la Convención? Nos ofrece deuda, nos ofrece irresponsabilidad, nos ofrece países, grandes emisores que tienen una deuda climática, como dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que no la reconocen y nos fuerzan a mecanismos que no responden en escala y en naturaleza a lo que estamos afrontando en los territorios. Aún ahora, en la negociación del mecanismo de Varsovia, pareciera que las opiniones consultivas no han surtido efecto. Para conversar sobre esa responsabilidad histórica y diferenciada que tienen los grandes emisores, nos acompaña Marcela Marín de la organización Oxfam. Adelante.
Muchas gracias, Adrián, y compañeras y compañeros que me antecedieron. Señoras y señores, la crisis climática tiene responsables. Es el resultado directo de decisiones tomadas durante más de un siglo por países que concentran la mayoría de las emisiones históricas. Los que han construido su prosperidad sobre modelos extractivos y altamente contaminantes, violentando las vidas, los cuerpos y territorios de nuestra región. Ahora, son ellos quienes deben asumir la responsabilidad histórica y diferenciada, como un principio ético, político y jurídico de reparar los daños que han causado. No es posible que países que aportan apenas el 0,17% de las emisiones globales asuman los costos de una crisis que no han provocado. Esto no es justicia climática, esto es colonialismo climático. En Centroamérica, poblaciones indígenas, afrodescendientes y originarias luchan por sobrevivir ante el incremento de las temperaturas, sequías prolongadas, inundaciones, aumento del nivel del mar, la erosión de las costas, la acidificación de los océanos y los lagos. En medio de esta realidad, la desigualdad se profundiza para quienes se encuentran en la primera línea de defensa de la vida. Son las mujeres y los cuerpos feminizados quienes ante la crisis climática cargan con la inseguridad alimentaria, pérdida de medios de vida, impactos en la salud física y mental, migración, desplazamientos forzados, aumento de la violencia y del trabajo de cuidados, el cual se vuelve aún más pesado cuando un hogar debe reconstruirse una y otra vez. Esa asimetría es inaceptable. El derecho a vivir con dignidad no debería de ser arrebatado. La justicia climática implica intensificar urgentemente el apoyo y las medidas para atender las pérdidas y daños no económicas. Esto incluye reconocer las afectaciones profundas al tejido social, identidad cultural y memoria colectiva, lo cual requiere romper con la lógica reduccionista y colonial que ha legitimado las dinámicas de despojo y desigualdad estructural, negando la agencia de los pueblos e invisibilizando por siglos el valor intangible de los territorios. Exige obligaciones de financiamiento justo y redistribuciones coherentes con la magnitud del daño causado, lo cual requiere crear mecanismos de respuesta rápida, concretos y efectivos, para que los mayores contaminantes contribuyan con financiamiento adecuado, predecible y no reembolsable, a través de subvenciones que no generen deuda ni privatización de los bienes comunes, sino que respondan a las necesidades reales de las comunidades, promuevan la transparencia tecnológica también, el apoyo tecnológico y técnico para la reconstrucción basada en derechos, para que territorios altamente vulnerables puedan reconstruir sus medios de vida con autonomía, fortalecer la resiliencia comunitaria e impulsar transformaciones estructurales hacia modelos sustentables y dignos. La reparación debe reconocer el daño y la restitución de los derechos colectivos, garantizando la soberanía y autodeterminación de los pueblos, participación plena y efectiva en todas las decisiones climáticas, protección de las y los defensores, asegurando la gestión sustentable de los territorios como un pilar central para dar respuesta a la crisis climática, garantizando que las soluciones respeten las prácticas y saberes tradicionales, la diversidad cultural y la integración ecológica, de manera que las políticas climáticas sean realmente justas, inclusivas y transformadoras. Instamos a los países a que intensifiquen sus esfuerzos y cumplan con sus obligaciones de financiación para pérdidas y daños en virtud de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el Acuerdo de París, los derechos humanos y el derecho internacional. La relevancia de adoptar un consenso definitivo sobre la aceptación de la responsabilidad histórica deriva en asumir responsabilidades climáticas justas, evitando cargas desproporcionadas sobre las consecuencias del cambio climático, para quienes han cuidado la tierra y preservado los bienes materiales e inmateriales durante generaciones. Hoy,
hacemos un llamado firme, contundente y urgente. Make rich polluters pay. Que los grandes contaminadores paguen, que cumplan, que reparen. Porque sin justicia climática reparadora no habrá futuro posible para nuestras comunidades y mucho menos para las generaciones que vienen. Gracias. Muchas gracias, Marcela. La Corte Interamericana lo dijo claro. Hay una obligación de proteger nuestros derechos individuales y colectivos frente a los daños y pérdidas. Eso implica cambios de política, reformas legales y hasta mecanismos judiciales y administrativos a nivel nacional que permitan la reparación por daños y pérdidas. Y entonces, ¿qué están haciendo nuestros representantes políticos en esta COP? ¿Están implementando la OCE 32 o siguen como si nada hubiera cambiado, como si no tuvieran obligaciones legales de proteger nuestros derechos humanos aquí, hoy? Y ahora, para hablar sobre la acción regional en estos espacios globales, me acompaña la colega Ingrid Hausinger de la Heinrich Böll Stiftung Centroamérica. Gracias, Adrián, y gracias, colegas. Bueno, quisiera empezar recordando, yo represento la Oficina de Centroamérica de la Fundación Heinrich Böll, y en Centroamérica el cambio climático, la crisis climática es algo que se vive día a día. Solo en América Latina y en el Caribe, en las últimas décadas, más de 7 millones de personas han tenido que abandonar sus hogares y han sido desplazadas por fuerza por el cambio climático, y el último año más de 500,000 de personas perdió sus hogares en el corredor seco debido a la sequía. Entonces, ¿por qué esta COP es tan importante para la región centroamericana y es tan importante que las organizaciones apoyemos a que las voces desde los territorios y las ONG participen? La semana pasada nos dejó un dato sumamente alarmante. Más de 1.600 lobbyistas del petróleo están participando en la COP, más de 40 veces la cantidad de delegados que tienen países de la región centroamericana en su totalidad. Tenemos delegaciones de los países centroamericanos que solo tienen una persona, como Nicaragua, El Salvador 12, Costa Rica, la mitad virtual, que no está ni siquiera participando del todo en los procesos, Honduras y Guatemala con las delegaciones más fuertes junto a Panamá, pero también vemos delegaciones muy dispares. Honduras con una delegación prácticamente masculina, con una participación muy baja de mujeres. Guatemala sí, históricamente, con un grupo de mujeres liderando las negociaciones desde Centroamérica, algo que aplaudimos y reconocemos. Y la cooperación internacional en este contexto no solamente tiene que acompañar a las organizaciones, sino que también dar un seguimiento y una observación a todas las delegaciones de la región y vincularlo con las negociaciones que se están haciendo desde la Unión Europea. Como organización alemana también tenemos la responsabilidad de exigir de que la delegación alemana y europea se comprometa a triplicar los fondos de todos los financiamientos climáticos y que esto quede en los textos como un acuerdo que sea vinculante. También no puede ser de que hasta la fecha solamente España y Suiza han hecho pledge o han anunciado que van a dar un nuevo financiamiento para el Fondo de Pérdidas y Daños. España, si no estoy mal, con 20 millones y Suiza con 1 millón. Son valores sumamente risibles a la par de la realidad de la urgencia que la crisis climática demanda para las regiones centroamericanas. Esperamos entonces, como cooperación internacional, que estamos acompañando a las voces desde Centroamérica también, que esta semana demos seguimiento principalmente al incremento del financiamiento, continuemos haciendo lobby e insistencia para que más países incrementen sus finanzas y sus compromisos para el Fondo de Pérdidas y Daños, pero también para que incluyan las voces de los territorios. Aunque en esta COP tenemos un 14% de participación de pueblos indígenas y de mujeres, no tienen acceso a los cuartos de negociaciones. Igual que los observadores, no estamos siempre en todos los procesos de observación y es muy difícil seguir las negociaciones si uno no es parte del party del país. Entonces, aunque sí hay una presencia significativa, todavía no la suficiente para dar voz real de lo que está sucediendo en las comunidades. Y tercero, es importante que recordemos que el fondo que estamos exigiendo para Centroamérica, América Latina y el Caribe y las comunidades que están sufriendo las pérdidas y los daños actualmente, sí que sea accesible para comunidades, sí que llegue de manera rápida y eficiente, pero que no sea sustituido o se vea como un fondo de caridad o un fondo de atención a la emergencia. El fondo de reparaciones no es una atención a la emergencia,
no es solidaridad y no es un favor o un compromiso, es una responsabilidad jurídica y de derechos humanos que ya está también en papel en las Cortes. Y cuarto, que este fondo también no venga en forma de deudas. El 62% del financiamiento climático que ha llegado a la región centroamericana ha sido en forma de deudas. Es cierto de que se está logrando mecanismos como el Green Climate Fund que están llevando financiamiento a los territorios, pero de estos el 62% son deudas. Entonces los países se tienen que endeudar para lograr enfrentar la crisis climática y estamos hablando de países que ya están en una crisis financiera sin la crisis climática encima. Entonces creo que esos son algunos de los principales puntos que yo diría que tenemos que ver para las negociaciones esta semana y por supuesto compartir y continuar apoyando a que las voces desde la región participen en estos espacios. Muchas gracias, Adrián. Muchas gracias. Tenemos espacio para una pregunta. La compañera de allá, por favor. Detrás tuyo. Ahí a la par. Ahí, vale. Adelante. Gracias. Tenía dos preguntas. La primera mencionaron, bueno, disculpo, llegué tarde, entonces de plano me perdí en parte. Mencionaron la opinión consultativa de la Corte Interamericana, también hay una de la Corte Internacional de Justicia, entonces me gustaría saber a qué punto se están utilizando en las negociaciones esos instrumentos que establecen obligaciones para los estados. Y la segunda es, mencionaron las representaciones de los países de América Central, con disparidad también de representación de género. Me gustaría saber si esas delegaciones también, cuál es la representación indígenas en esas delegaciones. Muchas gracias. Me gusta, responden colegas y de una vez dan algún comentario de cierre. Gracias. Las dos delegaciones que tienen participación indígena fuerte es Panamá y Guatemala. Incluso Guatemala tiene liderazgo de una mujer joven indígena y Panamá también. El resto de países, no quiero mentir, estoy segura El Salvador no, y Costa Rica tampoco, y Honduras creería que tampoco, pero no estoy tan segura. Puedo buscar el dato. Sobre la opinión consultiva, si bien AILAC, que es donde está Centroamérica negociando en bloque, ha mencionado los textos de las opiniones en diferentes momentos de las negociaciones, no han logrado incluirlo en ninguno de los textos actualmente. No sé si Adrián quiere complementar sobre este tema. No, tal vez al final. Adelante, Marcela, ¿algún comentario de cierre Marcela, muy rápido? sí. ¿Algún comentario de cierre? Ajá. Bueno, creo que únicamente decir de que la lucha desde los territorios y desde Centroamérica, y como ya decía también Ingrid, desde organizaciones como Oxfam y otras que estamos en alianza acompañando a las poblaciones indígenas, campesinas y rurales, es que estamos acá amplificando las voces y es por el hecho de estas comunidades a las que nosotros nos debemos, es que estamos acá exigiendo reparaciones históricas, que se den esos compromisos y que se cumplan, ¿verdad? Todos los mecanismos, que se creen los mecanismos necesarios y que se cumplan a largo plazo. Así que solamente por mi lado. Gracias. Bueno, agradecer su participación en esta conferencia. Creo que es importante las voces de los pueblos en esas negociaciones, lo que se ha mencionado, pueblos indígenas, afrodescendientes, mujeres. Estamos compartiendo un posicionamiento centroamericano sobre esas demandas que tenemos hacia la COP, hacia los países, hacia nuestros estados, de cara a estas negociaciones, esperando de que se pueda retomar fuertemente el tema de daños y pérdidas por la urgencia que tenemos en Centroamérica como una región altamente vulnerable. Gracias. Creo que es importante siempre tomar en cuenta a las comunidades y el sistema organizativo, porque estamos en la comunidad viviendo los impactos del cambio climático a flor de piel. Y hay veces que nos ha tocado evacuar
a personas, familias en nuestras casas porque no tenemos capacidad de respuesta de otras instituciones. Entonces es importante que nuestras voces sean escuchadas, que podamos evidenciar desde el territorio lo que realmente nos está pasando, que a lo mejor no creen, pero sí lo está pasando. Entonces es importante que las voces de las mujeres, de juventudes, que es la preocupación más grande que tenemos en las comunidades y en los territorios, se conozca y que se dé también a evidenciar y que estos países, que estos países de los que están del norte, que nos están dañando tanto y que no se están interesando por la reparación, también puedan escuchar nuestras voces y la oportunidad de poder escuchar, de poder ver o poder evidenciar tanto de ellos el que podamos tener nosotros acá este espacio para darnos a entender y para poder con datos poder evidenciar que sí, el cambio climático nos está afectando en nuestras comunidades y que no podemos estar sufriendo nosotros lo que industrializados y lo que económicamente se están favoreciendo y nosotros nos estamos dañando. Muchísimas gracias, colegas. Tal vez para cerrar de mi parte, hay un cambio sustancial para nuestros negociadores y negociadoras, especialmente los latinoamericanos, que claramente se les ha explicado por la Corte Interamericana cuáles son sus obligaciones. Ellos acá no vienen a negociar como si fuera una venta de un vehículo o una compra de una casa. No son términos comerciales, vienen a implementar obligaciones y a resguardar derechos humanos. Tienen un piso, un límite de lo que pueden acceder y una obligación de golpear la mesa cuando se nos violan los derechos. Ese silencio que ustedes oyen en las negociaciones de nuestros grupos de negociación son nuestros derechos humanos no siendo garantizados. ¿Qué implica tener mecanismos de reparaciones? Implica que el Fondo de Daños y Pérdidas, que el informe de síntesis del Secretario General de Naciones Unidas del año pasado, que nos dijo que no protege los derechos humanos, no es aceptable. Deberían estar hablando sobre cómo implementar sus obligaciones legales para hacerlo aceptable, para hacerlo legalmente conforme a nuestros derechos humanos, que también implica que si están negociando el mecanismo de Varsovia y su plan de trabajo de los próximos 5 años, no es suficiente con mencionar las opiniones consultivas, cosas que ni quieren hacer, o como poner derechos humanos en una nota del pie. No. Tienen que ver cómo implementar la protección de nuestros derechos humanos dentro de ese mecanismo de daños y pérdidas. Están totalmente equivocados en pensar que no rompen la ley al no garantizar nuestros derechos en este proceso dentro de la convención. Ese es su trabajo, son funcionarios públicos, tienen que hacerlo o lo vamos a exigir a nivel nacional y en las Cortes de Derechos Humanos. Muchas gracias, pasen una buena tarde.